En este video o en esta clase vamos a ver cómo calcular el número de paneles solares para una casa. Aunque lo vamos a hacer con el ejemplo de una casa, lo podemos aplicar también para un pequeño negocio o solamente para iluminación o también si queremos solamente alimentar un solo equipo. Entonces no es específicamente para una casa, aunque en el ejemplo lo vamos a hacer enfocado a una casa común. Es una instalación residencial. Entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué vamos a alimentar. Tenemos que partir de ahí, definir qué vamos a alimentar con nuestro sistema de energía solar. Para este ejemplo vamos a suponer que la casa tiene 2 televisores, un computador portátil, 4 bombillos LED y una nevera. Pero ustedes dirán, no, normalmente una casa tiene muchas más cargas que eso, y sí, pero lo importante es el procedimiento. Si tiene muchas más cargas no es relevante porque simplemente se adicionan, se suman eh, a este cálculo, a las tablas que vamos a ver en un momento y ya. Pero lo importante es el procedimiento. Para efectos del ejemplo lo vamos a hacer con poquitas cargas, pero repito, lo importante es el procedimiento que vamos a mostrar. Simplemente si tienen más cargas, que normalmente las tienen, pues simplemente las suman. Entonces, que tengo que la lavadora, que la licuadora, que cafetera y todo lo demás simplemente se adicionan, pero nos vamos a enfocar en el procedimiento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo claro qué es lo que yo quiero alimentar, vamos a calcular la energía diaria en vatios hora por día. Lo vamos a hacer con una tablita como la que tenemos acá. Entonces, en la primera columna vamos a colocar todas las cargas que yo voy a alimentar. Por ejemplo, yo tengo, como veíamos anteriormente, televisor, bombillos, un computador portátil, una nevera. Listo. Como les decía ahora también, pues si son más cargas, simplemente las colocamos ahí. Bueno, tengo lavadora, cafetera, todo lo demás, simplemente lo colocamos ahí. Y para el ejemplo lo vamos a hacer entonces con estas 4 cargas en esta casa. Listo. Ahora pasamos a la segunda columna, que es la cantidad. Vamos a colocar la cantidad de esos equipos. Por ejemplo, en el caso del televisor, tenemos 2 televisores, tenemos 4 bombillos LED, un computador portátil y una nevera. Bueno. Luego, ¿qué vamos a hacer? Otra columna donde vamos a colocar la potencia en vatios de esas cargas. En el caso de los televisores son televisores de 120 vatios. Los bombillos son bombillos LED de 9 vatios. Tenemos un portátil que demanda aproximadamente 40 vatios. Y en el caso de la nevera no vamos a colocar la potencia. En un momento les voy a explicar por qué. Ahora, cuando yo ya tengo definido para cada carga la cantidad y la potencia, voy a definir la potencia total por carga. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente vamos a multiplicar la cantidad de esas cargas por la potencia en vatios. Entonces, por ejemplo, en el caso del televisor, simplemente es 2 televisores por 120 vatios, tenemos 240 vatios. Y esa es la potencia total por carga de los televisores. Lo mismo con los bombillos. 4 bombillos por una potencia de 9 vatios, tenemos 36 vatios. Listo. Esa es lo que vamos a hacer con cada una de las cargas. En el caso del portátil, como es solamente uno, pues se pone la misma potencia. Y vuelvo y repito con el caso de la nevera, en un momento se los explico. El tiempo de uso por día en horas será la siguiente columna. Vamos a colocar entonces un estimativo de cuántas horas voy a usar cada conjunto de cargas. Por ejemplo, en el caso del televisor, cuántas horas van a funcionar los 2 televisores. O sea, cada uno va a funcionar 4 horas. Los bombillos van a funcionar cada uno 6 horas. El portátil va a funcionar 3 horas. Todo esto son las horas de uso, pero en el día. Cuando yo ya defina esto en todos los equipos o en todas las cargas, ya voy a calcular la energía diaria en vatios hora por día. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy simple. Cojo la potencia total por carga y la multiplico por el tiempo de uso por día en horas. O sea, 240 vatios por 4 horas en el caso del televisor y tenemos 960 vatios hora por día. Así hacemos con todas las cargas, con los bombillos, con el computador portátil
y así vamos obteniendo la energía diaria. Observemos que quedaría entonces en unidades de vatio hora por día por cada una de las cargas. Y ahora pasemos entonces al tema de la nevera, que es diferente. Normalmente este tipo de cargas como las neveras, refrigeradores, congeladores están conectados a las 24 horas, pero no demandan energía esas 24 horas. Esas 24 horas funcionan por ciclos. Entonces, normalmente en una hora que está conectado a la energía, está demandando 15 minutos, 30 minutos, dependiendo del equipo, y el restante de esa hora no demanda energía. Entonces, en realidad no está demandando energía las 24 horas completamente, sino que demanda pequeños intervalos de tiempo cada hora. Y así funcionan estos equipos. Entonces no podemos calcular la energía de esa manera como con las otras cargas más comunes. ¿Qué hace uno en ese caso? Normalmente este tipo de equipos en la parte trasera tiene una placa de características eléctricas donde podemos ver la energía que consumen cada 24 horas. Por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos 1600 vatios por día. En la placa aparecía de una nevera común 1.6 kilovatios hora, pero recordemos que en la tabla que estamos haciendo lo estamos colocando con unidades de vatios hora. Entonces simplemente lo multiplicamos por 1000 y tenemos 1600 vatios hora por día. Entonces, ya saben, con este tipo de cargas, busquen la placa característica y ahí debe decir cuál es la energía demandada por día. No hay que calcularla, simplemente la buscamos en la placa característica. Ahora, ya cuando yo tengo todas mis cargas, que como les decía hace un momento, pues pueden ser muchas. Cuando yo ya tenga toda esa tabla, yo ya lo que hago es sumar todas esas energías diarias en vatios hora para obtener un total. En este ejemplo, esa energía diaria es de 2896 vatios hora por día. Listo. Esa es como la primera parte. Hallar esa energía diaria demandada, que para este ejemplo sería de 2896 vatios hora en el día. Ahora vamos a pasar a otra parte de los cálculos, que es calcular el rendimiento de la instalación. ¿Qué es esto del rendimiento? Normalmente en una instalación de energía solar hay muchas pérdidas. Hay pérdidas de diversos tipos. Están las pérdidas por inclinación, por orientación, por temperatura, por efecto Joule, por las pérdidas propias de los equipos, como los inversores, los reguladores, pérdidas en las baterías. Hay una cantidad de pérdidas que hacen que toda la energía que se genera en el sistema de los paneles solares, toda esa energía no llegue a la carga final. Entonces, se define un porcentaje de cuánta energía es la que realmente se va a aprovechar o cuál es esa energía aprovechable de los paneles solares. En este caso, vamos a definir un rendimiento de 0.8, es decir, un rendimiento del 80%. Eso quiere decir que hay un 20% que se está perdiendo en todo el tramo que hay, desde los paneles solares hasta todo mi sistema que va hasta las cargas. Este es un valor que lo mejor, obviamente, es calcularlo, dependiendo pues de la instalación que se va haciendo. Pero cuando son instalaciones pequeñas, que no son muy complejas, que no tienen muchos equipos, que son pocas cargas que van a alimentar, que no tienen trayectos muy largos, normalmente se puede sacar un valor de tablas. Entonces, estos valores pueden estar entre el 70, el 80%, de pronto en algunos casos el 90%, en aislados no tanto, pero es un valor así típico. Entonces, como un valor intermedio podría ser del 80%. Vuelvo y repito, lo mejor es calcularlo, sobre todo si son instalaciones relativamente grandes, pero para instalaciones que no son muy grandes, que tienen trayectos cortos, este puede ser un valor aceptable.
Entonces, para efectos de este ejemplo, vamos a asumir que el rendimiento de la instalación es del 80%. Vamos a pasar ahora a calcular la energía total demandada, que lo vamos a hacer con esta primera fórmula que vemos acá, que la energía total va a ser igual a la energía demandada sobre el rendimiento de la instalación. Esa energía demandada pues va a estar en vatios hora por día, como lo vimos anteriormente en esas unidades. Entonces, como ya lo calculamos, que este fue el valor calculado en las tablas o en la tabla de anterior, y abajo vamos a colocar el rendimiento de la instalación que no tiene unidades. Entonces, simplemente esta energía total demandada, hacemos esta división, 2896 vatios hora por día sobre 0.8 y obtenemos una energía total de 3620 vatios hora por día. Observen que la energía total demandada es mayor a la calculada en las tablas o en la tabla. Y esto es porque, como les decía hace un momento, tenemos que asegurarnos de que podamos generar un poco más de energía para suplir esas pérdidas que se van a presentar en la instalación. Entonces, de esa manera, yo voy a considerar las pérdidas y voy a hacer que mi sistema sí tenga la capacidad de suplir la energía que yo realmente necesito y no llegue menos energía y pues haga que el sistema no sea óptimo para lo que necesito. Entonces, calculamos esa energía total demandada y bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. Lo que hemos tratado hasta el momento es para, digamos, instalaciones donde yo tengo un conjunto de equipos que yo sé cuántas horas voy a usar por día y voy a determinar el sistema solar para eso. Pero resulta que también muchas veces, y es muy común, la persona o la instalación, en la instalación ya tenemos una factura de servicios públicos y sabemos exactamente cuánto está demandando cada mes. Entonces, yo puedo saber de mi factura cuánto estoy demandando y yo puedo entonces con ese valor de energía que normalmente aparece en kilovatios hora, ya utilizar ese valor para dimensionar mi sistema, para dimensionar los paneles solares que necesito. Entonces, si yo tengo esa factura o ese es mi caso, les voy a dar un ejemplo. Como les digo, esto es como un paréntesis para que continuemos ya con el ejercicio. Vamos a suponer que la energía mensual, que normalmente pues llega a la factura, me llegó de 90 kilovatios hora, que ese fue el consumo mensual en mi factura de servicios públicos, mi factura de energía. Lo que yo debo hacer es tomar ese valor que está en kilovatios hora y lo voy a multiplicar por 1000. ¿Para qué? Para que me aparezca en vatios hora, en unidades de vatios hora, porque esa es la unidad que yo necesito para continuar con mis cálculos. Ahora, cuando yo ya tengo ese valor, lo divido por 30 días, que sería lo equivalente al mes, y al dividir eso voy a obtener el valor de la energía diaria en vatios hora por día, que en este caso o en este ejemplo serían los 3000 vatios hora por día. Entonces, observemos del ejemplo que tratamos hace un momento, que ese valor era de 2896 vatios hora por día. En este caso, si es con la factura de servicios públicos, sería de 3000 vatios hora por día. Entonces, si yo ya llego hasta este punto de calcular la energía diaria, simplemente lo reemplazo en esta expresión para calcular la energía total. Y listo, eso es todo. Entonces, como vamos hasta este momento es cuando tenemos un conjunto de equipos y si tenemos la factura, utilizamos este procedimiento para luego reemplazarlo en la fórmula y continuar con el procedimiento que llevamos hasta el momento. Entonces, eso es todo. Cuando llegamos hasta este punto, ya tenemos entonces la energía total. Ahora vamos a necesitar los valores de irradiación horizontal global que normalmente están dados en kilovatio hora por metro cuadrado por día, que es básicamente una medida de la energía que me va a dar el sol en un lugar específico en el planeta. No todos los lugares en la Tierra tienen el mismo
valor o la misma como capacidad de energía. Hay unos mejores que otros, sobre todo los países que están cercanos a la línea del Ecuador. Pero digamos que no importa que sean unos más o menos, de todas maneras se pueden calcular sistemas muy eficientes, pero obviamente tienen que depender de ese valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descargar este programa que se llama el PVSys, que es uno de los programas más importantes en cuanto a dimensionamiento a sistemas fotovoltaicos que se usa hoy en día en la industria. Y vamos a mostrar cómo lo descargamos y vamos a mostrar también cómo podemos acceder a las bases de datos de irradiación dependiendo de las coordenadas geográficas o de un lugar en específico, de la ubicación en la Tierra. Y con esos valores vamos a continuar con el trabajo. Bueno, esto del PVSys es muy fácil. Vamos a Google, colocamos PVSys y a esa primera página que aparece le damos clic. Ahí es donde vamos a descargar el programa. Entonces damos clic, esperamos que nos abra la página. En el botón de la mitad donde dice descargar PVSys, le damos clic ahí. Y ahí sale esta nueva página. Bajamos y en ese botón, el primero, le damos descargar, le damos clic ahí. Y ahí se descarga el archivo, le damos clic a ese archivo. Se nos abre una pestaña, seleccionamos el idioma. Luego le damos en siguiente. Luego siguiente, esperamos que haga el proceso. Luego en siguiente. Aquí damos en el primer punto. Luego en siguiente. Siguiente. Aquí le damos en siguiente también. Siguiente. Y luego instalar. Esperamos que instale el programa. Ahora le damos finalizar. Vamos a escritorio. Ahí está ya el icono. Damos doble clic. Sale una pestaña indicando pues que es una versión de prueba, le damos cerrar y luego está la segunda pestaña en donde vamos a dar clic en el botón bases de datos. Luego en el botón sitios geográficos. En esta nueva ventana le damos en el botón nuevo, clic en el botón nuevo. Luego sale esto, colocamos la localidad, vamos a colocar Medellín, Colombia para este ejemplo, ya ustedes colocarán su ciudad o el lugar que deseen, le damos en buscar y ya nos muestra el mapa del lugar y al estilo de Google Maps vamos a buscar el sitio exacto donde vamos a hacer la instalación. En la columna derecha podemos ver las coordenadas geográficas para tener más exactitud del punto en donde se va a hacer la instalación. Entonces ya después de definir ese punto, vamos a dar clic en el botón donde dice aceptar punto seleccionado. Aquí vamos a seleccionar la base de datos. Les recomiendo la primera, que es Meteonor, y después damos clic en el botón importar. Esperamos que nos cargue ya la tabla con todos los datos. Luego seleccionamos las unidades de irradiación. Vamos a seleccionar la primera. Le damos clic ahí y ya tenemos la tabla con los datos que necesitamos para dimensionar los paneles solares. Los datos que necesitamos son los de la primera columna, que son los datos de irradiación horizontal global. Entonces ya con esto podemos continuar con el ejercicio. Muy bien, entonces continuamos con el ejercicio. Aquí podemos ver esta tabla, que son los datos que nos entregó el software, el PVSys, para una ubicación determinada en Medellín, Colombia. Los datos que nos interesan son los datos de la primera columna, que son los de irradiación horizontal global, dados en unidades de kilovatio hora sobre metro cuadrado sobre día. Luego de que yo tengo esos primeros datos, o los de esa primera columna, lo de los 12 meses, yo voy a encontrar el valor menor de todos esos 12 meses, de todos esos 12 datos. Como podemos ver para este caso, en noviembre es el valor de menor irradiación, con un valor de 4.39. Ahora, ese valor de 4.39 lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar la letra G, indicando pues que es la irradiación. Y como les decía hace un momento, son valores de kilovatio hora, metro cuadrado sobre día. Lo vamos a expresar como kilovatio hora, metro cuadrado por día, que es equivalente, pero es más fácil para los cálculos siguientes. Ahora, sigamos con la otra parte. Vamos a encontrar las horas pico solares, que es básicamente aplicar esta formulita.
que es muy simple, es coger ese mismo valor que encontramos y dividirlo por 1, o sea que nos va a dar obviamente el mismo valor. Pero aquí lo importante es las unidades. Observemos que cuando hacemos esta división, kilovatios se cancela con kilovatios, metros cuadrados con metros cuadrados y día con día, quedando unidades de horas. El cálculo es muy simple, pero lo importante aquí es el tema de unidades. Luego vamos a pasar a hacer ese cálculo, como lo podemos ver aquí. Ya teníamos que era 4.39, lo dividimos por 1, obviamente va a dar el mismo valor, pero en unidades de horas. Ahora, ¿qué sigue? Ahora pasamos a encontrar la potencia pico del generador fotovoltaico. ¿A qué me refiero con generador fotovoltaico? Es el conjunto de paneles solares que se tiene en la instalación. Si tenemos una instalación con 3 paneles solares, ese es nuestro generador fotovoltaico. Si son 50 paneles solares, ese es nuestro generador fotovoltaico. O si es uno solo, ese viene a ser el generador fotovoltaico. Eso es todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esa fórmula que tenemos ahí, con la primera, que la potencia pico del generador es igual a la energía total sobre las horas solares pico. Muy simple, del ejemplo que venimos trabajando, recordemos que la energía total era 3620 vatios hora por día y lo vamos a dividir por 4.39 horas, que es las horas solares pico también calculadas anteriormente. Hacemos esa división y vamos a obtener que la potencia pico es de 825 vatios que se van a necesitar por día. Por eso no se coloca la unidad día, porque pues ya se sabe qué es lo que se necesita diariamente. Solamente 825 vatios. Luego de que yo ya tengo esa potencia pico del generador, ahora sí vamos a pasar a encontrar el número de paneles solares. ¿Cómo lo hacemos? Con esta otra expresión, que n, que es el número de paneles solares, va a ser mayor a la potencia pico en vatios sobre la potencia nominal en vatios de un panel solar. Entonces, lo acabamos de calcular, esa potencia pico, que es de 825 vatios, y lo vamos a dividir por una potencia nominal de un panel solar. En este caso vamos a escoger 280 vatios, que es una potencia comercial de paneles solares. Ahora, ¿cuál será la mejor potencia que yo debería colocar ahí? Eso depende mucho de la instalación y de los otros elementos que van integrada a ella. Va a depender si es aislada, va a depender entonces del regulador. De pronto hay veces este podría ser un buen panel solar, pero si ponemos otro, tal vez se pueda ajustar mejor. Eso es algo que se ve a medida que se va dimensionando y diseñando el sistema. No es algo que se pueda definir desde ya. Pero digamos que una guía que uno tiene es tomar digamos un valor que no es muy alto, relativamente bajo, de 280, 150 vatios para instalaciones pequeñas. Si yo voy a hacer una instalación que es grande, debería de utilizar paneles más grandes. Entonces, para efectos de este ejemplo, vamos a seleccionar el de 280 vatios. Pero como les digo, eso va, digamos, conectado, va relacionado con los demás elementos de la instalación. Ahora, hago la división y me da 2.94. Obviamente, pues yo no voy a instalar 2.9 paneles, entonces se selecciona el mayor número que le sigue a esa respuesta. Entonces, que en este caso, pues va a ser 3. O sea que básicamente llegamos a que necesitamos 3 paneles solares de 280 vatios para las cargas que trabajamos anteriormente en un lugar específico en Medellín, Colombia. Eso sería el cálculo de paneles solares para este caso.